uno de los elementos fundamentales para salir de la tensión de la crisis, ¿no? La conversación. Gracias, mi doctor. Vamos a iniciar este conversatorio el día de hoy. Muy buenas noches a todos los otros, como los llamo yo, con sus nuevos derechos. Tenemos la presencia del señor doctor Osvaldo Paz y Niño el día de hoy, con quien conversaremos temas importantes sobre su especialidad y filosofía, entre otras cosas que interesan a la ciudadanía y al mundo entero. Para los que le conocen, pues obviamente el señor doctor es un catedrático universitario, es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de justicia, licenciado en ciencias públicas, sociales y políticas. Además, escritor de varias obras jurídicas. En este sentido, también ha sido comunicador social, ha ejercido obviamente la investigación técnica, jurídica, obviamente también ha sido, aparte de comunicador, ha realizado varias investigaciones en el tema filosófico, religioso, en fin, pero sobre todo un gran ser humano, una gran persona y un excelente, excelente catedrático. Con ustedes, bienvenido, señor doctor Osvaldo Paz y Niño. Señor doctor, maestro, buenas noches. Doctor Iván, buenas noches. Qué gusto estar con usted. Me siento muy honrado de comparecer ante usted, ante su audiencia, a esta tertulia que no deja desde ya de ser una reunión que a usted y a mí nos permite romper este confinamiento, que es una de las cosas que hemos estado echando en falta, el conversar con las personas. Ahora, con usted, qué grato hacerlo, y con la audiencia que este momento nos ve y nos escucha. Bienvenido, señor doctor. La pregunta, luego del COVID, de esta crisis humanitaria, aparentemente entramos en lo que se ha denominado el nuevo orden mundial. ¿Qué nos trae de bueno y qué nos deja de malo esta pandemia, señor doctor? Doctor, mire, esperemos primero tener una perspectiva de cómo esto ha de terminar cuando no estamos todavía seguros en la etapa en la que vamos. Y lo que yo le puedo decir es que fíjese que se dan dos factores en este momento. Esta crisis mundial, esta pandemia mundial universal, por hablar de lo planetaria que es, esta pandemia ha demostrado varias cosas. Entre unas de las que más nos debe preocupar es la de que el mundo no ha sido lo solidario que se hubiera deseado. Que los países grandes, los países pequeños, los medianos países, no han sido ni solidarios ni unidos los unos con los otros para enfrentar un mal que proviene de la naturaleza, pero que necesitaba una respuesta de cooperación mundial. ¿Para qué? Para que los grandes, los medianos y los pequeños puedan entre ellos intercambiar información que nos permita enfrentar la pandemia, intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos. Aquí me extiendo un par de minutos. No se ha dado ni siquiera a nivel local en nuestros países un trabajo conjunto, sino hemos sentido un trabajo disperso, con afán de protagonismo en lo político, con afán de protagonismo inclusive en el hecho científico, y en algunos casos el protagonismo político y científico hemos podido sentir sin fundamento. Entonces, si el mundo en el que vivimos no se ha unido, usted no, ni yo, hemos escuchado que las grandes potencias convoquen a
a las reuniones de sus mandatarios, de sus representantes, de sus más importantes científicos para sentarse a tratar el tema que involucra a toda la humanidad. Hemos vivido una insolidaridad absolutamente individualista, una insolidaridad egoísta que no ha permitido sino el que aisladamente unos traten de salvarse con la mayor capacidad de recursos o menor capacidad de recursos en todo sentido que cada uno tenga. Entonces, si eso estamos viviendo, no podemos avisorar qué es lo que va a venir con la nueva normalidad, que hasta ahora nadie es capaz de definir cuál es la nueva normalidad. Porque yo aspiraría a que una nueva normalidad sea el que efectivamente, por ejemplo, seamos seres humanos más solidarios, menos cercanos a los intereses y a los protagonismos banales, y sí más cercanos a las virtudes de carácter moral, a los valores tales como la solidaridad, la fraternidad. Pero de esto estamos viviendo poco, de tal forma que difícil es contestar que va a venir, porque primero sabremos en qué situaciones concretas vamos a quedar. Usted vea que en nuestro propio medio y en los países que nos visitan y en las provincias de nuestro propio país, en los cantores de nuestro propio país, hay criterios diferentes. La política ha hecho que desde los más altos niveles se deleguen responsabilidades en una especie de enjaue de manos para después señalar culpables, ¿no? De si se manejó o no se manejó bien y quién se equivocó. Entonces, creo que todavía una respuesta concreta a lo que usted me pregunta es muy difícil. Precisamente las grandes crisis, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, luego de ello apareció las Naciones Unidas, luego de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, que no funcionó prácticamente casi nunca en forma en la que se quisiera. Ahora, la multilateralidad entre los estados, apreciado maestro, ¿cómo le podría usted, si bien es cierto, nada está dicho, pero hacia allá aparentemente nos lleva, hacia allá vamos, entre los estados, un nuevo tertulio entre los mismos. Bien vale la frase también que decían, ¿quién aconsejó mal o no le aconsejaron al monarca? ¿Cómo lo interpreta, mi querido doctor? Bueno, para que se dé esto de la multilateralidad habrá que hacer concesiones. Y habrán que hacer concesiones sobre todo de carácter ideológico, anteponer lo eminentemente ideológico, que en ocasiones pasa por lo eminentemente económico. ¿Para qué? Para que se imponga el humanismo, es decir, el ser humano primero. Porque hay algo que a mí me preocupa y me late, querido doctor, y es que, ¿qué? A ver, estamos buscando la vacuna que nos anuncian que probablemente será el próximo año, ya aprobada y lista para usarse. Estamos buscando, ¿para qué? Para que la economía no se estropee más universalmente, o estamos buscando para salvar vidas. Porque a mí me asusta el hecho de que se están manejando las muertes por el coronavirus con comparaciones tales como algo así que, bueno, no les asombre mucho porque más gente muere en accidentes de tránsito. Entonces eso es una banalización absurda de la epidemia, que la epidemia es una consecuencia social. La epidemia, esta epidemia de salud, afecta a la sociedad, tiene efecto en la sociedad y sus resultados se están reflejando en la sociedad. Es una consecuencia social ¿de qué? De que algo mal hicimos los seres humanos en el manejo de ciertos temas. ¿Cuáles, por ejemplo? El tema del conocimiento. Nos toma esta pandemia casi por sorpresa en pleno siglo XXI, ¿sí? Porque cuando nos enteramos de que este mal ya estaba viralizándose, el hombre, el científico, el de laboratorio, ese hombre había sido preterido, no había sido
tomado en cuenta cuál debiera ser en todo tipo de país y en todo tipo de sociedad, en el nivel que requiere. O sea que hay que hacer cambios desde el conocimiento, hay que ¿qué? Darle más valor al conocimiento para dejar las cosas banales de lado. ¿Esto implicará qué? Cambios, ¿en qué sentido? En que esta multilateralidad contemple que hay que apuntar a la educación como valor, hay que apuntar al crecimiento científico como valor, algo que estaba disperso, porque mientras hay, y esto no, que voy a decir, no pretende ofender a nadie, pero hay más atención a la farándula que a la ciencia, ¿sí? Hay más atención a qué le pasa a tal o cual individuo o persona que se dedica a famosillo de turno que a la ciencia. Y a eso nos han estado llevando que estas costumbres, si la nueva normalidad va a erradicar eso y va a profundizar en qué, en que hay que tener más conocimientos, más científicos, más investigadores, más universidades. Pero aquí me encuentro con un problema en nuestro propio país. Lo que sucede para tapar los huecos que nos deja una pandemia que es peor que la del COVID, que es la de la corrupción, porque yo estoy seguro que lo del COVID, ojalá nos coja la vacuna, nos llegue con salud, ¿sí? Pero yo estoy seguro que la pandemia de la corrupción que estamos viviendo nosotros en nuestro propio país y en el mundo en general, esa es más difícil de curar, porque por allí pasa el dinero de por medio. Entonces, aquí en el Ecuador, para tapar esos huecos, entre otros, ¿qué se hace? Se acomete contra la educación pública. Salen maestros, se afectan presupuestos universitarios que se debieran destinar a la investigación, que se debieran dedicar a la ciencia, a los profesores, ¿no? Entonces, ahora nos acordamos de que hay estudiantes de medicina o médicos que no tenían trabajo por las circunstancias, profesores que fueron sacados de las universidades, médicos que fueron sacados de Seguro Social por temas de carácter político. A todos ellos hemos tenido que recurrir. Entonces, es el momento de ¿qué? De que recuperemos esto para que de aquí en adelante el conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte, la formación individual en valores nos permite entonces, lo que usted ha dicho, universalizar el tema. ¿Para qué? Para cambiar, si esa va a ser la nueva normalidad. Precisamente estos temas son los que nos interesan. En el caso nuestro de los abogados, hemos visto, por ejemplo, los denominados teletrabajos. Entiendo que también el comercio está inmerso dentro de esa situación. Entre los abogados no se han tomado políticas dentro de la función jurisdiccional, Consejo de la Judicatura, para proteger a los abogados. ¿Qué opina usted, mi querido doctor? Bueno, comentaba con su señor hijo en off, como se dice en en este tipo de charlas, que yo tengo recelo de volver a uno de los edificios de la función judicial, porque tengo recelo de ingresar en un ascensor con 15 o 20 colegas que vamos a estar ahí en un tubo que nos va a llevar de piso en piso, quizás tan alto que hasta la muerte posteriormente, porque nadie nos ha dado una sola idea de las garantías que vamos a tener los abogados, los funcionarios de la función judicial, los usuarios de la función judicial, de cómo vamos a convivir en seguridad, porque la máscara me parece que es un instrumento, una forma de cuidarse, pero no es garantía de nada. A esto hay que añadir el ambiente, hay que añadir una desinfección permanente. Todo esto, ¿se ha preocupado el Estado? Mire, mi querido doctor, no se ha preocupado el Estado. Tanto no se ha preocupado el Estado que vemos en otros países donde se ha empezado a desacelerar la medida de confinación, pero se ha empezado a desacelerar ¿cómo?
con los policías en la calle, a quienes en este país y en todos los países, pero sobre todo en el nuestro, debemos agradecer a los policías, al ejército, a los médicos, a las enfermeras, a los estudiantes de medicina, a los practicantes, a los señores de maseo, a toda esta gente. Debemos agradecer al panadero, al agricultor, a todos los que nos están permitiendo sobrevivir. Sí, pero lo que le decía concretamente es que estamos llevando una situación, en el caso concreto de su pregunta, que no tenemos certeza de nada. Me suena que las medidas van siendo un tiro al aire y algo así como para ver qué pasa. Mientras tanto, ¿quién nos garantiza? A usted y a mí, que somos visitadores frecuentes de los juzgados, por llamarlo coloquialmente, de que allí no vamos a contraer ninguna enfermedad. Yo sé que usted, y usted sabe que yo, vamos a cumplir en los protocolos para asistir. Pero ¿será que todos? Cuando estamos viendo que, y yo le comentaba a su señor hijo y a la gente que nos escucha para hacer coloquial esto, el otro día en una farmacia estuve yo esperando rigurosamente la cola, la línea, con las distancias correctas. A una dama le timbró el celular, a una dama que estaba a 1,5 metros delante de mí, le timbré el celular, no tuvo ningún problema en quitarse la mascarilla y hablar al teléfono a sus anchas en plena farmacia. Entonces, y estamos hablando de gente que se supone tiene cierta educación. Entonces, en esta anarquía con la que se ha manejado por parte del ciudadano en general, no tenemos garantía de nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le parezca a un remedio, como se dice entre comillas, que nos pueda sacar de esto si es que por ahí contraemos la enfermedad, salvo o el que tengamos un cierto estado físico que no permita que nos haga mucho daño la enfermedad. Por otro lado, hay inquietud de muchos artistas y deportistas que son amigos, que nos siguen en las redes, sobre la pregunta, suponemos, ¿qué va a pasar con el deporte, específicamente con el fútbol y con las artes, mi querido doctor? ¿Qué presumimos? Bueno, veamos, porque es necesario. Yo leía hace poco, hoy fíjese que lo importante es que la filosofía, hay filósofos estupendos al día de hoy, ¿no? Y muy ignorados. Pero leía hace poco de algún filósofo israelí que tocaba esto de la solidaridad, ¿no? Y hasta dónde vamos a ser solidarios y hasta dónde somos egoístas, ¿no? En el tema concreto de lo que usted me plantea, sobre todo del fútbol, empecemos por allí. El fútbol es un espectáculo multimillonario. El fútbol es un espectáculo que mueve, es una industria de dinero a nivel global que se ha visto afectada de tal manera que, por ejemplo, en la Argentina el campeonato, en mi criterio, con sabiduría, se ha dado por terminado. En Europa hay algunos países que ya quieren volver con sus equipos a los entrenamientos previo un examen de cada uno de los deportistas. Hay otros países que tienen la duda, pero lo que yo sí le puedo decir con conocimiento de causa es de mi conversación con deportistas y de la lectura que he hecho yo sobre los temas recientemente. Y es que, por ejemplo, los deportistas, por su trabajo, por su contrato, porque sus empleadores lo demandan, porque las grandes cadenas de televisión lo exigen, porque se han pagado publicidades, porque los auspiciantes se están retirando si no hay fútbol, etcétera, etcétera. Los deportistas están en un callejón en el que tienen que pensar o piensan de esta manera. A ver, yo voy a entrar al campo de juego, voy a jugar, sí. Probablemente con quiénes vamos a estar ahí, los rivales, los cuerpos médicos, nos va a tocar enfrentarnos en un deporte que se caracteriza, ¿por qué? Porque es un deporte de contacto.
Es un deporte en el que el rival le respira en la cara al otro, ¿sí? Le respira en la cara al otro. Es un deporte en el que se suda, es un deporte en el que se exige una concentración mental para que tenga resultado del 100% en el nivel más alto. Pero a mí me han dicho deportistas, y lo he leído, me han dicho a mí, doctor, ¿usted cree que yo voy a jugar al 100% si sé que en mi mismo equipo, o presumo que en mi mismo equipo o en el que me voy a enfrentar, puede haber algún jugador contagiado? ¿Usted cree que yo no voy a estar clavado en la mente que me pueda contagiar a alguien o salir yo contagiado de determinado partido? Y tienen toda la razón. Es la misma razón que usted y yo decíamos en los juzgados. No importa que los exámenes antes de salir a la cancha digan lo que digan, porque en ese momento, nadie puede con certeza decir que no haya un jugador que pueda haber camuflado un virus y que salga a la cancha y que ya esté contagiado. Es decir, los futbolistas, los deportistas, los que van a estar en los espectáculos estos del deporte masivo, se lo están pensando. Lo que se está considerando, y viene lo que le decía hace un momento, ¿queremos salvar a las personas o queremos salvar el dinero, la economía? Y la respuesta viene por sí sola. ¿Por qué se ha dado este aislamiento general, este manejo individualista de la pandemia? ¿Por qué se ha dado? ¿Por qué? Porque nadie quiere compartir nada, cada quien quiere salvarse hasta con visiones de tipo nacionalista, de tipo regionalista, de tipo con consideraciones hasta xenófobas, y no se ha compartido el conocimiento. Entonces, ¿esto por qué? Porque el tema acomete directamente a la economía. Y aquí la consideración la vuelvo a repetir. ¿Queremos salvar la economía a costa de que ésta se lleve los seres humanos que tenga que llevarse? Bueno, en el caso del fútbol, el razonamiento se aplica. ¿Vamos a jugar el fútbol garantizando el 100% a los jugadores o les vamos a hacer firmar a los futbolistas un contrato en el que diga riesgo asumido, juego sabiendo que me puedo morir? Doctor, precisamente el tema se puede decir salud o una economía sin gente. En esta pandemia hemos visto fundamentalmente el surgir o resurgir nuevos derechos humanos, le diría yo, como por ejemplo Rodotà, un italiano, le denominaba ya hace mucho tiempo los derechos del otro serán fundamentales en alguna época. Cuando leía Rodotà hasta me reía, porque no pensé que esos nuevos derechos, como por ejemplo a una muerte digna, a una buena muerte, al hecho de que no se le dé una caja de cartón a que se le escondan los cuerpos y sobre ello se dediquen a robar ciertos funcionarios públicos que son de dominio público precisamente. Doctor, esos nuevos derechos, el derecho del otro, usted había manifestado el individualismo, esperemos que quede atrás. ¿Cómo surgen o cómo podrían resurgir nuevos derechos, como por ejemplo también el transhumanismo? Es decir, dejando de lado la salud para convertirlo al ser humano en un medio de experimentos. Si no encontramos ni siquiera la vacuna para esta pandemia, ¿qué opinión tiene usted sobre estos derechos, nuevos derechos, mi querido doctor? Para considerar esos derechos, doctor, hay que desprenderse de varias situaciones individualistas. Entre esas, las consideraciones de carácter económico, las consideraciones de carácter religioso, los dogmas, anteponer la ciencia, anteponer el humanismo, anteponer al ser humano primero. Porque usted decía hace un momento, a ver, por ABC consideración religiosa, no se da paso a cosas tan humanas como el derecho a morir. Si yo tengo el derecho a nacer, tengo también el derecho a morir. Cuando en el camino tengo una enfermedad que me puede mantener postrado, me puede mantener atado a una silla de ruedas con un deterioro permanente y con un dolor permanente,
tengo el derecho a escoger que ya no quiero vivir, ¿sí? Y los países que han dado ese paso han tenido que superar esto que yo le acabo de decir a usted. Primero, estas visiones atávicas que están atadas a las religiones, a los dogmas, han tenido que superar situaciones de carácter ideológico y luego enterarse de que el ser humano no puede tener una serie de derechos limitados de conformidad con el poder de turno o con la ideología de turno, sino que el ser humano tiene que ir redescubriendo sus derechos. Mire, hoy estamos hablando de que la democracia no se ha tocado, que todavía no hay sistema más perfecto que la democracia, se dice, por eso de las libertades, pero en la democracia que estamos viviendo se están imponiendo cosas tales como ¿qué? Esto de la policía virtual para controlar a los seres humanos. Se dice que la policía virtual ayuda o habría ayudado en los países del Asia, ¿para qué? Para que estos contengan de alguna manera el virus o el coronavirus por las cámaras. Se dice que en China hay 200 millones de cámaras. Imagínense que controlan los semáforos y controlan los rostros de los individuos y que los tienen individualizados hasta en sus tarjetas de crédito, ¿no? Esto. Y también estamos hoy sometidos a lo que vendría a ser esta forma de ¿qué? De sometimiento a la nueva visión de carácter científico que tiene que ser considerada como una actividad permanente para que el ser humano no vuelva en pleno siglo XXI a ser sorprendido por una enfermedad de estas. Entonces, ante este hecho concreto, el ser humano tiene que establecer que hay que dar prioridades a los valores netamente humanos, que efectivamente necesitamos del dinero para vivir, pero que no nos olvidemos de una cosa, que la acumulación de dinero a la hora de la hora, a esta hora, a la hora de la enfermedad, a la hora de la pandemia, para nada sirve, porque por la misma puerta del cementerio han cruzado los más pobres y han cruzado los más ricos. La muerte socializa. Lo único verdaderamente socializante es la muerte, porque la muerte no escoge ni la enfermedad en estas circunstancias. Va para unos y va para otros. Precisamente hemos llegado a la época del robot. Alguien decía, el dragón está despierto, refiriéndose a China. Nuestro país tiene relaciones con China y obviamente allá de lo que vemos en las noticias, de lo que leemos en el Internet, vemos y apreciamos que, por ejemplo, ya el dinero va a desaparecer prácticamente en efectivo. Allá funciona ya en base del robot, de la digitalización. ¿Qué opinión tiene usted, mi querido doctor, sobre esta situación? Bueno, entre las varias teorías conspirativas alrededor del COVID está la robotización, está el tema del 5G, está esto que no es lo que le acababa de decir, no es parte de la conspiración, pero sí es parte del control a los ciudadanos. La democracia va limitando al hombre en sus libertades en razón de las seguridades. Esto también dicho entre comillas. Pero respecto a que ya no habrá dinero en efectivo, bueno, será otra forma de manejar, otra forma de dinero, pero el cambio sustancial, ¿dónde debería estar? En que las diferencias económicas no nos lleven ¿a qué? A la deshumanización que vivimos, a las desigualdades y a las inequidades que vivimos. Aquí, pruebas al canto. El descubridor de los exámenes rápidos de este virus dice que valen $6 su descubrimiento y se vende en más de $100 en cualquier parte. He visto yo, y lo denuncié a la policía cuando esto empezaba, un ciudadano en una farmacia
entró a la farmacia y decía, tengo 5,000 mascarillas en el auto. ¿Quieren? Y se les ofreció a la farmacia. Y en la farmacia no tenían mascarillas para vendernos a nosotros. Entonces, cuando se reclama la intervención del Estado, que yo no soy estatista por ninguna vía, pero cuando se reclama la intervención del Estado, que debe dejar el Estado temas que no le corresponden, como el manejo de cierto tipo de empresas, etcétera, el Estado sí debe, en cambio, empoderarse de la salud, empoderarse de las relaciones internacionales, de la seguridad interna, etcétera. Pero cuando esto sucede, entonces nosotros nos quedamos pensando en que si va a cambiar, nada más, no va a cambiar la acumulación del capital, doctor, no va a cambiar la inequidad del banco respecto de la persona que necesita del banco. Este rato estamos viendo cómo todos, me incluyo, quizá usted también, todos estamos pensando cómo voy a salir de esto económicamente. Si y mi fuente de vida, que es mi trabajo, que es la docencia, no se ha estado moviendo. ¿Y cómo voy a salir si tengo acreedores esperando desde los servicios básicos de las casas? Agua, luz, televisión por cable, internet, cualquiera de estos servicios, de una u otra manera están aguardando porque se resuelva para poder cobrar, ¿no? Entonces, estas propuestas, nuestro Estado, el Estado ecuatoriano, todavía no le ha dado a la gente una salida, un respiro, una forma de decir, a ver, por aquí vamos a desahogar para que ustedes puedan recuperarse. No, hemos visto, hoy yo con sorpresa, he visto que la aerolínea Avianca se declara en estado de quiebra. Claro, todo esto, el dinero se está llevando por delante estas grandes empresas. Sí, pero ¿por qué? Porque el sistema tiene que ser revisado. No, el sistema mismo está quebrándose a sí mismo. Entonces necesitamos una revisión de la forma de relación económica entre los que tienen el dinero y los que tienen poco o no tienen nada, para que podamos salir juntos, porque si no, y esto coincide en los filósofos contemporáneos, si no se sale solidariamente del tema económico, el mundo va a caer en una recesión que sería muy peligrosa y que podríamos pasar del virus que no es una guerra, el virus es una situación natural, es un peligro, pero no es una guerra, a que sí se dé una guerra por el tema económico. Precisamente hemos visto en esta época de pandemia, de crisis humanitaria, dos lados opuestos: sangre, sudor y lágrimas para unos, el beneficio para otros, y me refiero a los políticos, no en general, a ciertos políticos, usufructuando, llevándose el dinero del Estado, haciendo negocios con las canastas, entre comillas, de productos básicos. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. La Fiscalía, con todo respeto, persigue a los del Estado llano, a los de abajo, pero a los de arriba siempre serán intocables. Esto frente también hemos visto la solidaridad de la gente. Me refiero concretamente a don Valencia, el jugador de fútbol, Antonio Valencia, que tuvo un gesto de humanidad hacia las empresas, entiendo, hasta hacia los congéneres. ¿Qué opina usted, mi querido doctor, de estos dos tipos de polos opuestos? Bueno, queda claro, voy a empezar por el segundo, de lo que usted plantea. Queda claro que el jugador Valencia deja una lección de vida a todos sus iguales, quiero decir, a los futbolistas que tienen sueldos privilegiados, ¿sí? Que no son todos, es una minoría, pero de todas maneras deja una lección de vida, una lección de generosidad, cuando le dice al dirigente de ese equipo, oye, a mí no me pagues, mi salario reparte entre los trabajadores, ¿no? Esto a mí me parece un gesto muy noble y sobre todo, más allá de eso, muy simbólico.
Pero bueno, ese mismo gesto yo aspiraría ¿de los banqueros, por ejemplo. De los banqueros que sí han iniciado ciertos bancos, ciertas campañas, pero a mí me parece que determinada cifra para los bancos que han aportado no deja de ser una mínima cifra, que los banqueros, los accionistas de los bancos, ellos pueden aportar, no con temas para la mendicidad, no, pero sí pueden aportar, por ejemplo, para la investigación, pueden aportar para que las universidades consoliden laboratorios, pueden aportar para ese tipo de causas y ampliar. Igual los grandes empresarios, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de solidaridad bien vista es necesaria, digamos, bien dada es necesaria. Yo creo, no me voy a equivocar dando el nombre, a mí me ha parecido muy válida la propuesta de quien fuera alcalde de Quito, de Roque Sevilla, que ha sido absolutamente discreto en su expresión social, pero la ha cumplido, la ha hecho y la sigue haciendo, sin necesidad de publicitarse, ¿sí? Y sin necesidad de querer sacar rédito personal. Y es un hombre que todos sabemos que tiene posibilidades. Bueno, en el otro caso, en cambio, resulta absolutamente monstruoso que gente se aproveche del dolor ajeno para enriquecerse. Pero ya pasó en el terremoto. Acuérdese, pregunte los valores que no llegaron nunca de las donaciones internacionales o las propias donaciones en material, en especies, que debieron llegar a las víctimas del terremoto y no llegaron. Y todos sabemos en manos de quién se quedaron o de alguna manera cómo mal se repartieron. Entonces, cuando yo le hablaba a usted de que esta nueva normalidad, si es que así la vamos a llamar, tiene que darse, tiene que empezar. ¿Por qué? Porque esto que hemos visto como normal, porque, doctor, es increíble que se diga que es normal, no importa que robó, pero hizo obra, no importa que robó, pero hizo carreteras, eso es inadmisible. No, pero esa es la normalidad que hemos estado viviendo. Entonces, si la nueva normalidad va a tirar esto al tacho de basura y va a señalar con el dedo al corrupto y a quienes corrompen, y la fiscalía, que para mí, de todas maneras, con los cuestionamientos que usted hace, que no dejan de ser realidad, pero para el país, para mí, y yo estoy seguro que para usted, para los que estamos en el ejercicio profesional, viene a ser de las instituciones, al momento, de las más confiables. Yo diría la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, que han recuperado, que al fin se les hizo recuperar esa dignidad que han tenido siempre y se hizo pensar en el valor que ellas tienen al ser, de alguna manera, la columna vertebral del Estado, de la Policía Nacional, de los bomberos, de los, ya dije antes, de los médicos, de toda esta gente que se dedica entregando a veces hasta la vida, como hemos visto. Bueno, a ellos hay que darles todos los méritos. Y a los otros, bueno, sin duda, el mayor castigo que la ley permita. Y si es que hay que hacer replanteamientos. Pero válgame aquí un apunte, doctor, me hizo acordar. Nos han estado vendiendo, desde el Poder Ejecutivo, una serie de normativas que han surgido especialmente de carácter laboral, que han surgido concediendo liberalidades para el despido intempestivo, liberalidades para fórmulas de alguna manera raras de trabajo. Entendemos todos que efectivamente las empresas también están golpeadas. Entendemos todos que hay que hacer concesiones, que hay que hacer convenios, que hay que hacer acuerdos con los trabajadores. Pero de eso a que se legitimen los despidos a cuenta del COVID, no, señor. Porque lo que diga el ministerio, lo que diga el presidente, lo que diga la ministra, que siempre a ratos nos confunde, hay una ministra protagonista, ¿no? Que nos confunde con sus declaraciones. Lo que yo creo es que se olvidan de algo. Vivimos en el Ecuador, que es un estado constitucional de derechos.
donde los derechos constitucionales, dice la Constitución, no necesitan de ley para aplicárselos, que en ausencia de ley, simple y llanamente por ser derechos tienen que aplicarse. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores, salvo modificación constitucional, son irrenunciables, son intocables, con COVID o sin COVID. Y yo estoy esperando que la Corte Constitucional, de lo que yo estoy diciendo, y que yo presumo usted está de acuerdo también, la Corte Constitucional lo diga y de una buena vez, porque yo pienso que los trabajadores que convengan con sus empleadores en que, ok, vamos a cuidar del trabajo y todos vamos a hacer un esfuerzo. Por ahora, un esfuerzo que signifique que vamos a tensar menos la cuerda. Cuando nos recuperemos, nos reponen. Pero de eso a que se legitimen los despidos a cuenta del COVID, están absolutamente equivocados, porque pasará esto y los derechos constitucionales no se han modificado y entonces los trabajadores tendrán la oportunidad de reclamar los despidos que no son otra cosa que la terminación unilateral de contrato de forma abusiva. Precisamente, mi querido doctor, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia denomina nuestra Constitución y prende la supremacía de las normas. Nosotros sabemos en derecho que obviamente son las normas constitucionales, las leyes orgánicas, ordinarias, decretos, ordenanzas, resoluciones y sentencias. En nuestro país, desde hace antes ya se ha venido gobernando a través de las resoluciones, que prácticamente, es decir, tienen mucha más fuerza que la norma constitucional, inclusive que los tratados internacionales que protegen precisamente esos derechos. No solo en el ámbito laboral, en muchos otros hemos visto también vejaciones, afectación a la dignidad del ser humano en esta época. Pero lo que me preocupa es que vivimos un estado de derechos o estamos ya dentro de un estado policial, porque las dos cosas se dan. Quisiera saber qué puede hacer, porque eso me preguntan, qué puede hacer un trabajador que fue despedido si hay una resolución. Coméntenos, mi querido doctor. Bueno, usted lo acaba de decir, yo lo he dicho. La Constitución es norma suprema. Está por sobre todo lo demás que usted ha denunciado. Y si hay una Corte Constitucional respetable como la que ahora tenemos, por lo que había antes no era nada respetable. Lo que ahora tenemos, sí, tenemos maestros constitucionalistas en lo que viene a ser el organismo más importante del Estado, la Corte Constitucional, porque allá vamos a definir si se respetaron o no los derechos que la Constitución proclama para todos, para unos y para otros, para ricos y para pobres, ¿no? Para todos. Bueno, vamos a ver allí cómo se tiene que tirar abajo lo que usted precisamente acaba de decir. Pero para esto habremos de contar con jueces que hagan respetar la Constitución, que de oficio lo tienen que hacer. Porque los jueces, de una norma que uno no alegue en un procedimiento, puede ser que ellos no tienen que intervenir, ¿sí? Esto lo sabe usted y lo sé yo. Pero cuando se está haciendo la violación expresa de una norma constitucional, los jueces sí pueden intervenir y deben intervenir para impedir la violación de los derechos. Por eso la preeminencia de una acción cuando hay que tomar acciones de carácter constitucional para proteger derechos o para prever violaciones de esos derechos. De tal forma que esperemos que lo que usted dice cambie, porque sí he sentido yo, y creo que siente todo el mundo, el hecho de que la Constitución a veces es usada como instrumento de segunda, como norma de tercera, o la uso políticamente cuando me conviene, o la violo, por decir de alguna manera, también cuando me conviene. Pero aquí hay algo que quiero apuntar como docente, como ciudadano, como investigador del derecho, de forma sociológica. ¿Sabe qué también nos falta, mi querido doctor? El que todos entendamos en la Constitución. Yo he promovido en las universidades en las que he trabajado y a mis estudiantes les he dicho, no solo los abogados debemos saber de derecho constitucional, todos los ciudadanos tienen que tener nociones
básicas de derecho constitucional. Porque hay países, voy a citar uno, España, por ejemplo, donde los ciudadanos, después de 40 años de una dictadura fascista, salieron a buscar las libertades, ¿no es cierto? Se dio el destape y se dio todo lo que vino en España, y luego se organizó el Estado de Derecho que ahora vive España, a pesar de que en este mismo momento hay dudas en España sobre si efectivamente se está viviendo o no un Estado de Derecho por el gobernante que tiene y sobre todo por las alianzas políticas que hizo. Pero independientemente de eso, la Constitución española no se ha tocado desde el año 78. Nosotros desde el año 78 acá, ¿cuántas veces la hemos cambiado? Es decir, la Constitución ha sido instrumento de cambio, moneda de cambio de los gobiernos de turno. Eso también crea inestabilidad e inseguridad jurídica. Pero lo que iba, y ahí se ve el mensaje, es que debe ser obligatorio en el pensum de estudios de todas las facultades de las universidades y en los grados superiores del bachillerato, el que se estudie la Constitución, por lo menos las normas básicas, los derechos fundamentales, para que cada ciudadano salga empoderado de sus derechos y los haga respetar cuando esté fuera de los institutos de formación. Precisamente de acuerdo, mi querido doctor. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de habitantes conocen lo que son las enmiendas, ¿no? Sin embargo, también voy a otro tema, mi querido doctor. Las sinagogas, las mezquitas, las iglesias católicas, los centros evangélicos, en fin, están cerrados. Alguien decía, Dios no se encuentra en esos centros de ladrillo, de bloque, de madera, qué sé yo. ¿Qué pasará con la religión, mi querido doctor? ¿Vamos a una sola religión posiblemente? He visto en el internet. ¿Qué pasa con la religión, con los feligreses, con los fieles, con los que dirigen también las diferentes religiones? Mi doctor, es una pregunta que me encanta que me la haga. No deja de ser una pregunta difícil y hasta polémica puede ser la respuesta. Mire, en primer lugar, yo creo en que cualquier situación, cualquier medida, cualquier resolución que se tome en los estados sobre el COVID tendrá que surgir del estado laico, primero. O sea, el tema científico, el tema del pensamiento, el tema cultural, ¿sí? Que cada cual después se aferre a una creencia. ¿Para qué? Para pensar que vamos a salir de la crisis de acuerdo con la fe. Yo respeto la fe de las personas, por supuesto, y yo tengo la mía, ¿sí? Yo tengo la mía. Yo también tengo fe en algo o en alguien, o en algunos seres superiores. Pero de lo que se trata es que para elevar una plegaria no necesito estar metido en un claustro, ¿no? No necesito estar metido en una iglesia ni debajo de una imagen. Para elevar una plegaria tengo que yo estar ¿dónde? Encerrado en mi pensamiento, en mi meditación, en cualquier parte sea de mi casa o de la calle o del parque, o mientras leo o escucho música, porque el contacto con el gran arquitecto del universo, con los seres superiores, con los dioses que cada uno pueda tener, no requiere sino de qué, del espíritu que uno tenga. ¿Para qué? Para pensar y meditar y para acogerse a lo que uno crea y pedir lo que uno quiera pedir, si es que es de pedir, y si no, por lo menos para elevar un pensamiento que alivie el espíritu. Precisamente todos estos temas son los que nos preocupan. Horacio Albornoz había manifestado en el internet, en un video, que la justicia también va al nuevo orden mundial. Planteaba él que conocía que vamos a una justicia universal, una justicia mundial. ¿Qué pasará con el derecho, mi doctor? ¿Es el fin del garantismo acaso? Doctor, yo pienso que hay cosas que no van a cambiar. No van a cambiar. Yo creo que superado el tema, superada la crisis, superado el miedo, encontrada la vacuna, la ciencia,
El hombre lo que deberá, a partir de la ciencia, es estar más listo, más preparado y ser menos dañino contra sí mismo, porque esto surge de la afectación que el hombre le ha hecho a la naturaleza, no de otra cosa, del irrespeto que ha tenido el hombre por sí mismo y por la naturaleza. Ya le ha pasado en la historia de la humanidad, esto está escrito, ¿no? Hemos violado los códigos de la naturaleza, hemos violado leyes universales que nos han llevado a esto, a que nos enfrentemos a nosotros mismos, pues, para superar. De por medio el tema de la vida y de por medio el tema económico, que al final, mi doctor, si es que pensamos simbólicamente, el dinero no es más que esto del dinero, un papel. El que más papeles tiene, que hemos reconocido tienen un valor, ese es el que impone las condiciones, pero no deja de ser papel. ¿Sí? El dinero no es nada más que eso. Lo que no es dinero es lo que usted y yo tenemos en la mente y lo que cada uno de los que nos escucha tiene en la mente. Ese es el verdadero valor, ¿sí?, que debemos tener las personas. Pero de ahí, si hemos visto que los países han actuado absolutamente aislados en esta crisis, porque no ha actuado ni siquiera en Europa, donde hay una comunidad que se debería entender un protocolo igual, intercambio de información igual, épocas de restricciones iguales, salir bajo los mismos presupuestos, ni siquiera ahí, donde hay convenios, un pacto entre países para manejar esto de forma común, no ha sido posible. Peor con otros países con los que hay no solo distancias físicas, sino distancias ideológicas, distancias de idioma y sobre todo esto, distancias de pensamiento. El modo de ver la vida de los afganos, el modo de ver la vida de los chinos, de los coreanos, de los sudamericanos, de los europeos, es absolutamente diferente. De manera que no creo yo en la universalización del derecho, porque si es que algo se debió haber universalizado ahora, es precisamente el qué, el manejo de esta pandemia, para que todos tengamos oportunidades de intercambiemos conocimientos y podamos superarla juntos. Pero no, no ha sucedido así. Cada cual la está queriendo superar a su manera. Entonces vea usted que Brasil es absolutamente liberal. En Brasil ya superan los 100,000 muertos, ¿sí? En los 10,000 muertos. En Estados Unidos, los 100,000. En China se dice que hubo más de 40 o 50,000. Aquí en el Ecuador creo que estamos por los 3,000. Y así. Entonces, eso demuestra de una u otra manera que se ha manejado esto con absoluta anarquía, fuera del ordenamiento jurídico internacional, fuera de los convenios, fuera de los pactos, de los acuerdos, porque no he sabido yo, y reconoceré mi ignorancia, si es que se han unido, por ejemplo, alguna vez, o tal vez alguna, los G7, no creo. ¿Para qué? Para tratar el tema de la pandemia. O los grandes mandatarios, los más importantes del planeta, me refiero a países económicos y militarmente potentes. No he sabido. Sé que se ha hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, en Israel tiene desarrollado mucho esfuerzo, Francia por su lado, Alemania por otro, Corea por otro, pero esto no se ha universalizado. Es como querer tener la patente para luego yo venderla al mundo y sacar ventaja de eso. De manera que menos será en el derecho, doctor. No creo que haya universalización del derecho de ninguna manera. Precisamente Eduardo J. Couture decía que estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, cada día serás menos abogado. Esto implica precisamente lo que usted manifiesta, mayor conocimiento, mayor estudio, para no dejarnos sorprender, en otras palabras, por los padres, ciertos padres de la patria. Se avecina ya en nuestro país, o se avecinaba, una ley electoral, y habría el peligro de regresar, con todo respeto para los que comparten y no comparten, de regresar a la famosa época pasada, no hace muchos años, mi doctor, como pasó en Argentina. ¿Qué puede decir al respecto? Que sería primero
un retroceso, sería una involución, sería un irrespeto a la dignidad propia del país, ¿sí? Porque no es invento, más allá de cierto fanatismo que el fanatismo es admisible en cualquier sociedad o grupo, no se diga en los temas políticos, pero sería un retroceso concretamente, ¿sí? Un retroceso, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo y que bordea límites que en la historia no se han dado nunca, por ejemplo, respecto de la corrupción, que está ya eso en manos de los jueces resolviéndose y no ha terminado de resolverse. Pero aquí sí cabe un pensamiento que se ajusta perfectamente, ¿no? Cuando la democracia se limita al hecho de votar. Bueno, los pueblos se dan los gobiernos que merecen y los gobernantes que merecen. Esperemos nosotros no volver a merecer lo que ya tuvimos, porque será culpa de nosotros mismos. Pero para esto sí viene lo que yo le decía hace un momento. Vargas Llosa por ahí dice que los pueblos que van a votar en la ignorancia son los pueblos que cometen los errores que tienen gobernantes como los que este momento volvieron a la Argentina o los que pudiesen volver acá. Pero eso es producto de la ignorancia. Pero ¿cómo se sale de la ignorancia? Se sale de la ignorancia cuando se tienen asambleas de legisladores dignos. ¿Qué quiere decir dignos? Dignos quiere decir con conocimiento, porque la legislación es una ciencia, porque se estudia la ciencia de aprender a legislar como una maestría. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hay una maestría sobre cómo hacer leyes. Pero si llevamos, y lo voy a decir con respeto, si llevamos a gente que está dedicada a hacer farándula, usada por los propios partidos políticos para ganar votos, no porque tenga méritos la persona en cuanto se refiere a su capacidad de legislar. Pueden tener méritos para cualquier otra actividad, pero no tienen los méritos para su capacidad de legislar, pero son buscados por famosillos o por famosillas. ¿Para qué? Para que sean legisladores, para que sean ministros, en algunos casos hasta ministros de cultura, ¿me entiende? Entonces, yo creo que es el momento de que hagamos estos cambios, que la nueva normalidad sea cambiar a lo que significa votar porque he oído que canta bien, que mete un gol, que relata bien, que cualquier actividad que no esté preparado el individuo para legislar, ¿sí? Si es que está preparado el individuo para legislar y tiene los conocimientos para representar, porque ellos son nuestros representantes, pues, es el poder que le da balance al otro poder. El poder legislativo le da balance al poder ejecutivo, cuando se respetan los poderes, porque en el gobierno anterior, por ahí tengo un libro de Osvaldo Hurtado, cuya en la primera página hay una declaración de quien fuera presidente de este país, en mala hora para el país, que dice: yo soy el jefe del Estado, y como jefe del Estado soy jefe de todos los poderes. Eso está entre comillas, y menciona todos los poderes. Entonces eso no es democracia, es una dictadura civil camuflada en el sistema democrático. Ojalá que no tengamos que volver por esos senderos. Ojalá, mi doctor, esperemos que no, porque la cuestión política siempre está inmersa, está presente, ¿no? Doctor, en el mundo se dice que el 1% gobierna la humanidad y el resto somos nosotros. Por ejemplo, alguien decía los famosos Illuminatis, los famosos élite, etcétera. A través de ello tienen organismos como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para controlar económicamente a los países. ¿Qué opinión tiene sobre eso, mi doctor? Vea, mi doctor, ahí hay mucho de mito, ¿sí? Ahí hay mucho de mito. Hoy conversaba con algún ser querido a la hora del almuerzo, que me comentaba de que, por ejemplo,
en esto del COVID, a los masones les envuelven en la conspiración del COVID y les envuelven a los Illuminati, envuelven a Bill Gates, envuelven, bueno, a la Coca-Cola y así, todos entran en la misma canasta. Claro, eso es parte del día a día. Yo pienso que usted ha mencionado los Illuminati y yo he mencionado la masonería y los Rosacruces y otras escuelas de formación que, que no digo que no puedan tener influencia en sus distintos países y tengan hombres preparados para desde esa influencia aportar para el crecimiento del ser humano, no lo dudo. Por ejemplo, en Chile, la Gran Logia de Chile es parte fundamental del ordenamiento político y jurídico del hermano país de Chile. Y los masones tienen amplia opinión en hechos políticos, económicos y sociales. De manera que en los Estados Unidos igual, en Europa, en Inglaterra, en la monarquía, pese a la monarquía, al Estado monárquico parlamentario que es Inglaterra, también hay este tipo de agrupaciones, de sociedades, de fraternidades que tienen un criterio sobre cómo aportar con ideas para la humanidad. Pero lo que yo sí puedo decir es que no creo que de esas ideas salgan conspiraciones en contra de la humanidad. Creo que, por el contrario, saldrán ideas en beneficio de la humanidad. Precisamente estoy de acuerdo con usted, mi querido doctor. Por último, agradecerle y escuchar sus palabras. ¿Qué hacer para ser mejores, doctor? Yo voy a pensar de esta manera. Primero, el COVID nos deja algo que los griegos hace miles de años nos dejaron como incógnita. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y a dónde vamos? Eso no se ha respondido. Ahora más que nunca, eso está flotando en el aire como el virus. ¿Sí? Eso está ahí. Eso nos queda por resolver. Y por otro lado, ¿qué hacemos? Doctor, tenemos que hacer lo más difícil, conocernos a nosotros mismos primero. Esa es la tarea más difícil. Cuando uno intente conocerse a sí mismo primero, tendrá facultades para qué? Para, mejorando uno mismo primero, dar opiniones para que el mundo mejore. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, señor doctor Osvaldo Pazmiño. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Quedamos tranquilos, contentos de haber escuchado a un filósofo, un humanista, sobre varios conceptos que quedaban en el aire. Gracias, maestro, y buenas noches. Shalom a todos. Shalom, maestro. Buenas noches.